Se cumple ahora un año de la mayor dana que hemos sufrido en España, en especial en la provincia de Valencia. Debido a ello, muchas localidades sufrieron una gran riada. Estamos ahora mismo en el Barranco del Pollo, que se conoció como la zona cero de la dana. Soy Pilar Salor, vicecoordinadora provincial y responsable del Plan Dana en Valencia. Tal fue la situación que desde el primer momento lo que tuvimos que centrarnos era la atención a las personas. Abrimos 17 albergues en diferentes puntos de la provincia de Valencia. Por otra parte, también hicimos llamamiento a toda España para que lo antes posible se pudiera hacer la movilización de todos los recursos hacia la provincia de Valencia. Hicimos reparto de alimentos, entregamos muchísima medicación a casa de aquellas personas que no había luz, no había agua y necesitaban, por ejemplo, urgentemente tener medicaciones que tenían que estar en frío. Estamos en la base de Pinedo. Era para atender la población, que además Pinedo está bastante cerca de la zona más afectada, de la zona de Hortasud, y desde aquí pues se desplegaban tanto, por ejemplo, los equipos psicosociales, donde un equipo de voluntarios, psicólogos, iban a las zonas para trabajar el tema de la ventilación emocional. En esos primeros momentos la gente solo quería ventilarse emocionalmente, estaba en una situación de shock y necesitaban gente que no fuera solo a ayudarles a sacar lo que sería el fango, sino también a poder hablar con alguien de qué es lo que estaban viviendo. Desde aquí salieron los grupos de voluntarios que ayudaron en todo el tema de la extracción, sacaban el tema de barros de las diferentes zonas afectadas. También desde aquí se hacía todo el tema de reparto de alimentos, de productos de higiene, de productos de apoyo, de materiales básicos como podían ser las palas, los cubos, las botas de agua, todas las necesidades que poco a poco, debido a la red que teníamos dentro de la zona afectada, nos iban demandando. Estamos en las oficinas Dana. Estas oficinas las hemos abierto tras la gran catástrofe para poder realmente dar respuesta a la gran demanda que estamos teniendo. Dentro de las oficinas tenemos diferentes áreas para sobre todo centrarlos en las necesidades actuales que tiene la población. Por todo ello queremos dar las gracias a la sociedad, a las empresas, al voluntariado, a las personas socias, que gracias a vuestra aportación de tiempo o de dinero habéis facilitado que podamos desarrollar el Plan Dana. Gracias.